¿Alguna vez has querido lanzar tu caña de pesca lo más lejos posible por pura frustración? Estás ahí, en el hielo, con el frío calándote los huesos. A tu lado, un compañero, un vecino, saca un pez tras otro. Y lo peor de todo es que está usando exactamente la misma mormisca que tú. Mismo color, mismo tamaño. Pero su línea se tensa cada 5 minutos y la tuya lleva más quieta que una estatua. ¿Te suena familiar? Pues quédate, porque hoy vamos a destrozar ese mito de la suerte del vecino. Te voy a contar el verdadero motivo, o mejor dicho, los 20 motivos, por los que el pez le pica a él y a ti no. Y te aseguro que la respuesta no está en la mormisca. De hecho, pensar que la mormisca es lo más importante es probablemente tu primer gran error. ¿Crees que exagero? Pues dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la razón principal? A ver cuántos aciertan antes de que revelemos el pastel. Esta situación es un clásico de la pesca invernal. Es tan común que se ha convertido en una especie de leyenda urbana entre pescadores. La mayoría se rinde y lo atribuye a la suerte, al lugar bueno, o a que el vecino tiene un sexto sentido. Nos hemos acostumbrado a pensar que si la herramienta es la misma, el resultado debería ser similar. Compramos la mormisca que está de moda, la que nos recomienda el de la tienda, la que vimos en un vídeo. Y cuando no funciona, la culpa es del tiempo, de la presión atmosférica o de los peces, que hoy no comen. Pero la realidad es mucho más técnica y, a la vez, mucho más simple. Durante años hemos acumulado vicios y manías, repitiendo acciones de forma automática, sin preguntarnos el por qué. Hoy vamos a desmontar esas costumbres. Vamos a analizar cada microdetalle que, sumado, crea un abismo entre una jornada de pesca exitosa y un día de completa desesperación. Prepárate para mirar tu equipo y tu técnica con otros ojos. Empecemos por lo más obvio, o lo que parece obvio, el cebo. Sí, la mormisca es la misma, pero ¿qué hay en el anzuelo? Puede que ambos estéis usando gusanos de sangre, pero fíjate bien. ¿Los suyos están más frescos? ¿Más vivos? Un gusano que se retuerce enérgicamente bajo el agua es infinitamente más atractivo que uno mustio y medio muerto. El movimiento es vida, y los peces lo saben. Quizás él cambia el cebo cada 10 minutos, mientras que tú llevas con el mismo más de media hora. Un cebo que pierde su jugo, su olor y su vitalidad, se convierte en un simple adorno inerte. La próxima vez, no mires solo su mormisca. Mira con qué frecuencia refresca el cebo. Es un detalle minúsculo, pero en la pesca de invierno, donde el metabolismo de los peces es lento y son mucho más selectivos, este pequeño gesto puede ser el interruptor que enciende o apaga las picadas. No subestimes el poder de un cebo fresco y activo. A menudo, es el primer factor diferenciador. Ahora hablemos de la profundidad. Decir que pescáis a la misma profundidad es una simplificación peligrosa. ¿Estás seguro de que es exactamente la misma? Un palmo de diferencia, apenas 15 o 20 centímetros, puede ser un mundo. Imagina que el pescado está suspendido a una altura muy concreta sobre el fondo. Tu vecino, quizás por casualidad o por experiencia, ha encontrado ese horizonte de actividad. Su mormisca baila justo delante de sus narices. La tuya, sin embargo, está 20 centímetros por debajo, en una zona muerta, o 20 centímetros por encima, fuera de su campo de visión. Medir la profundidad no es solo dejar caer el plomo hasta el fondo, es explorar. Es empezar en el fondo y subir lentamente, tramo a tramo, haciendo pausas,
buscando esa capa de agua activa. Tu vecino podría estar pescando a 3 metros con 20 centímetros y tú a 3 metros con 40. Para ti es lo mismo. Para el pez es la diferencia entre comer y no comer. La precisión aquí no es una opción, es una obligación. Y la contrapartida del punto anterior, pescar pegado al fondo. Muchos peces de invierno, como la brema o el propio gardón, se alimentan rebuscando en el lecho del embalse. Aquí la estrategia cambia por completo. Quizás tu vecino está dejando que su mormisca golpee suavemente el fondo, levantando una minúscula nube de sedimento con cada movimiento. Este gesto imita a un pequeño organismo buscando comida y atrae la atención de los peces desde lejos. Tú, en cambio, por miedo a sobreenganchar o por simple costumbre, mantienes la tuya a unos centímetros del fondo. Tu mormisca está ahí, suspendida en la nada, mientras que la suya está generando una señal de comida fácil, justo donde los peces la esperan. La próxima vez, prueba a ser más audaz. Deja que el señuelo toque el fondo. Dale unos golpecitos. Levanta. Deja caer. Crea una pequeña perturbación. Este simple cambio puede ser la llamada a la mesa que los peces de la zona estaban esperando, transformando el silencio absoluto en una serie de picadas contundentes. Ahora entramos en el corazón del asunto, el juego de la mormisca. Aquí es donde se separan los novatos de los expertos. La velocidad de la animación es crucial. Puede que ambos estéis moviendo la caña, pero ¿a qué ritmo? Observa a tu vecino disimuladamente. ¿Sus movimientos son rápidos y nerviosos o lentos y pausados? Un día los peces pueden estar activos y reaccionar a una vibración de alta frecuencia, un temblor casi epiléptico de la punta de la caña. Otro día, con los peces más aletargados, cualquier movimiento brusco los asustará, y lo que funcionará será una subida lentísima y controlada, casi imperceptible. Tú puedes estar aplicando la técnica que te funcionó la semana pasada, sin darte cuenta de que hoy las condiciones han cambiado y los peces quieren otro menú. Tu vecino, quizás de forma intuitiva, ha dado con la cadencia correcta para ese día. No existe una velocidad universal. La clave es experimentar. Empieza rápido. Si no hay respuesta, ralentiza. Prueba diferentes ritmos hasta que des con la tecla. El juego no es mover por mover, es seducir. Tan importante como la velocidad es la amplitud del movimiento. Esto se refiere a cuánto subes y bajas la mormisca en cada ciclo. ¿Estás haciendo levantamientos largos de 30 o 40 centímetros o te limitas a un temblor corto y seco de apenas un par de centímetros? La respuesta correcta, de nuevo, depende del día y de la especie. Para la perca, a veces un tirón brusco y una caída larga puede provocar un ataque por reacción. Para el gardón o la brema, a menudo lo que funciona es un movimiento de sierra muy corto, una vibración de alta frecuencia, pero con una amplitud mínima. Tu vecino podría estar ejecutando este microtemblor perfectamente, manteniendo el señuelo en la zona de ataque y simplemente haciéndolo vibrar. Tú, mientras tanto, con tus levantamientos amplios, sacas el señuelo de esa zona caliente una y otra vez. Estás mostrando el cebo y luego quitándoselo. Es como si le ofrecieras un plato de comida a alguien y se lo retiraras justo cuando va a coger el tenedor. Concéntrate en variar no solo el ritmo, sino también el recorrido de tu mormisca. A veces, menos es mucho más. Llegamos a uno de los secretos mejor guardados y más ignorados: la pausa.
La mayoría de las picadas no ocurren mientras mueves frenéticamente el señuelo, sino en el instante en que lo detienes. La pausa es el momento de la verdad. Es cuando el pez, que ha sido atraído por el movimiento, se acerca, inspecciona el cebo y decide atacar. ¿Cuánto duran tus pausas? ¿1 segundo? ¿2? ¿O acaso no haces pausas y mantienes un movimiento constante? Observa a tu vecino. Quizás él está haciendo pausas de 5, 10 o incluso 15 segundos. Una pausa larga y agónica puede ser irresistible para un pez indeciso. Le da tiempo a acercarse, a confiarse. Tu movimiento continuo, por el contrario, puede generarle desconfianza. El pez persigue, pero no se atreve a morder algo que no se detiene. Juega con la duración de las pausas. Haz una animación. Detente 3 segundos. Nada. Repite. Detente 7 segundos. Varía. La pausa no es una pérdida de tiempo. Es el momento más estratégico de todo el proceso. Es el silencio que precede al ataque. Miremos ahora algo que la mayoría ni siquiera considera. El grosor de la línea. Puede parecer una tontería, pero es un factor absolutamente determinante. Supongamos que tú usas un hilo de 0,14 milímetros, un estándar bastante común. Pero tu vecino ha bajado a un 0,10 o incluso un 0,08. ¿Qué diferencia supone? Primero, la visibilidad. En aguas claras, un hilo más fino es mucho más difícil de detectar para el pez. Segundo, y más importante, la naturalidad del movimiento. Un hilo más grueso es más rígido. Limita el movimiento libre y sutil de una mormisca ligera. Le roba naturalidad. Un hilo ultrafino, en cambio, permite que la mormisca baile y vibre con la más mínima insinuación de la puntera, de una forma mucho más realista. La diferencia en la acción del señuelo es abismal. Tu mormisca, ahogada por un hilo grueso, se mueve de forma tosca. La suya, con un hilo fino, parece un organismo vivo. Es un sacrificio en resistencia, sí, pero en la pesca fina de invierno, la presentación lo es todo. Siguiendo con el hilo, no solo importa el grosor, sino también el material y el color. ¿Estás usando un monofilamento normal de color neutro o incluso llamativo? Quizás tu vecino está usando fluorocarbono. La principal ventaja del fluorocarbono es que su índice de refracción es muy similar al del agua, lo que lo hace prácticamente invisible bajo la superficie. En un día soleado y con el agua transparente, esto puede ser el factor que decante la balanza. Un pez receloso puede ver tu monofilamento como una barrera extraña conectada al cebo, lo que le genera una desconfianza insalvable. El señuelo presentado con fluorocarbono, en cambio, parece flotar libremente, resultando mucho más natural y apetecible. Además, el fluorocarbono es más denso y se hunde mejor, lo que te da un contacto más directo con la ligera mormisca. No es un capricho de pescadores profesionales. Es una herramienta técnica que en las condiciones adecuadas multiplica tus posibilidades de éxito de forma exponencial. El nudo. Sí, has oído bien, el nudo. ¿Cómo atas tu mormisca a la línea? La mayoría de pescadores utiliza un nudo de toda la vida, como el nudo clinch, que aprieta firmemente el ojal del señuelo. Esto parece seguro, pero tiene un gran inconveniente. Fija la mormisca y restringe su movimiento. Ahora piensa en tu vecino. Quizás él está usando un nudo de lazo, como un nudo rapala en miniatura o un Duncan loop. Este tipo de nudo crea una pequeña gaza que permite que la mormisca pivote y se balancee con total libertad. La diferencia en la acción es como de la noche al día. Con un nudo fijo,
Cada movimiento de la caña se transmite de forma rígida. Con un nudo de lazo, la mormisca tiene vida propia, se contonea y vibra de una forma mucho más natural y provocadora. Es un detalle que el 99% de la gente pasa por alto, pero los pescadores más detallistas saben que un buen nudo no es el que más aguanta, sino el que mejor presenta el señuelo. Hablemos de geometría, el ángulo de ataque. ¿Cómo entra tu línea en el agua? La mayoría nos sentamos justo encima del agujero, y la línea baja en un ángulo de 90 grados, perfectamente vertical. Esto es lo normal, pero no siempre es lo más efectivo. Fíjate en tu vecino. ¿Está sentado un poco más atrás? ¿Su caña está más baja, casi a ras de hielo? Esto hace que la línea entre en el agua con un ligero ángulo. ¿Y qué consigue con esto? Al animar la mormisca, no solo se moverá verticalmente, sino que también tendrá un ligero componente de arrastre horizontal. Describirá un pequeño arco. Este movimiento es mucho más natural. Imita mejor a una pequeña larva o insecto moviéndose por el fondo. Tu mormisca, subiendo y bajando como un ascensor, puede resultar artificial. La suya, con ese sutil desplazamiento lateral, parece mucho más viva. Es una cuestión de física simple que tiene un impacto directo en la psicología del pez. Prueba a cambiar tu posición, a alejarte un poco del agujero y a bajar la punta de la caña. El sonido, o la ausencia de él. La pesca en hielo es un mundo de silencio, y los peces son extremadamente sensibles a las vibraciones que se transmiten a través del hielo y el agua. ¿Eres de los que se mueven constantemente, que dan pisotones al caminar, que dejan caer la caja de aparejos al suelo? Cada uno de esos golpes es como un martillazo en el salón de los peces. El pánico se extiende y se ponen a la defensiva. Ahora mira a tu vecino. Quizás está sentado en silencio, inmóvil, haciendo los mínimos movimientos posibles. Él es parte del paisaje. Tú eres un intruso ruidoso, pero también puede ocurrir lo contrario. A veces, un golpeteo rítmico y suave en el hielo con el mango de la caña puede atraer la curiosidad de peces como la perca. Quizás tu vecino ha descubierto que ese día un pequeño estímulo sonoro les incita a acercarse. El silencio absoluto es la norma general, pero a veces un ruido controlado puede ser el mejor reclamo. La clave es ser consciente del sonido que generas y entender si estás asustando o atrayendo. Un factor que a menudo olvidamos por completo es la luz, y más concretamente, nuestra sombra. En un día soleado, especialmente en aguas poco profundas, tu cuerpo proyecta una sombra enorme sobre el hielo. Y esa sombra, pasando por encima del agujero, es una señal de peligro inequívoca para cualquier pez que esté debajo. Es el equivalente a que un pájaro depredador sobrevuele la zona. El instinto del pez le grita que se esconda. Puede que tú estés sentado de espaldas al sol, proyectando una sombra delatora justo donde quieres pescar. Tu vecino, en cambio, se ha colocado de cara al sol. Su sombra se proyecta detrás de él, lejos del agujero. Él pesca en una zona iluminada y segura, mientras que tú estás anunciando tu presencia a bombo y platillo. Es un error de principiante que cometen incluso pescadores experimentados. Antes de empezar a pescar, mira dónde está el sol y dónde cae tu sombra. A veces, la solución es tan simple como cambiar de lado del agujero. Incluso en un lago o un embalse aparentemente en calma, existen microcorrientes submarinas. Son flujos de agua muy sutiles, casi imperceptibles, pero que los peces utilizan como autopistas para moverse y que transportan alimento.
Vuestros agujeros pueden estar a solo 5 metros de distancia, pero quizás el suyo está justo en el borde de una de estas corrientes, y el tuyo en una zona de aguas estancadas. Su mormisca, gracias a esa corriente, tiene un ligero movimiento adicional, y el olor de su cebo se dispersa, atrayendo a los peces que se mueven por esa vía. La tuya, en cambio, está en un punto muerto. ¿Cómo saberlo? Es difícil, pero a veces puedes notarlo por una deriva casi imperceptible de la línea. La próxima vez, si ves que no pica, no dudes en hacer un nuevo agujero a un par de metros de distancia. Puede que, sin saberlo, te estés colocando en medio de una de esas autopistas submarinas invisibles y cambies tu suerte por completo. Esto puede sonar extraño, pero hablemos de la memoria del agujero. ¿Tu vecino lleva pescando en ese mismo punto desde primera hora de la mañana? ¿Y tú acabas de llegar? Es muy probable que él haya estado cebando sutilmente su puesto. No me refiero a lanzar grandes bolas de engodo, sino a algo mucho más discreto. Por ejemplo, cada vez que cambia el gusano del anzuelo, deja caer el viejo al agua. O quizás, al principio de la jornada, machacó un par de gusanos y los tiró por el agujero. Esa pequeña cantidad de cebo y olor en el fondo crea un punto caliente, un foco de atracción que mantiene a los peces en la zona y los predispone a comer. Tú has llegado a un agujero frío, sin historial. Estás empezando de cero, mientras que él pesca en una despensa que lleva horas preparando. El cebado en la pesca de invierno debe ser mínimo para no saciar a los peces, pero un aporte constante y sutil puede marcar una diferencia abismal entre tener peces debajo o no tenerlos. La sensibilidad de tu equipo es otro campo de batalla. Fíjate en la puntera de su caña, en ese pequeño indicador de picada llamado Keeper Tip o Key Walk. El suyo es de un material más sensible, como el lapsán o la fibra de carbono, mientras que el tuyo es de plástico grueso. En invierno, las picadas suelen ser extremadamente sutiles. A veces no es un tirón, sino una leve levantada de la puntera, o un temblor casi imperceptible. Una puntera demasiado rígida no registrará esas picadas fantasma. El pez muerde, no nota tensión, escupe el cebo y tú ni te has enterado. Tu vecino, con su puntera ultrasensible, ve cada uno de esos toques, detecta el más mínimo interés del pez y puede reaccionar a tiempo. Tú estás pescando a ciegas. Él tiene un radar. Invertir en una buena puntera, adaptada al peso de tus mormiscas, no es un lujo. Es una necesidad para decodificar lo que está pasando bajo el hielo. No podemos ignorar el factor psicológico, lo que algunos llaman la mano caliente. Tu vecino ha sacado un pez. Esto le da una inyección de confianza. Sabe que su técnica, su profundidad y su cebo son los correctos. Así que sigue pescando de la misma manera, con paciencia y concentración. Tú, en cambio, no sacas nada. Empieza la frustración, y con la frustración llega el nerviosismo. Cambias la mormisca cada 5 minutos. Subes y bajas la profundidad constantemente. Pruebas un juego rápido, luego uno lento. No le das tiempo a ninguna estrategia a funcionar. Estás pescando de forma caótica, mientras que él lo hace de forma metódica. La confianza te hace ser paciente y consistente. La falta de ella te convierte en un pescador errático. A veces, el mejor cambio que puedes hacer es no hacer ningún cambio. Elige una estrategia basada en los puntos que hemos visto y dale tiempo. Confía en el proceso. El concepto de horizonte de pesca es fundamental. ¿Cómo estás explorando la columna de agua? Muchos pescadores bajan la mormisca hasta el fondo y se quedan ahí, o la suben un poco y la dejan quieta.
Tu vecino puede estar aplicando una técnica mucho más activa y sistemática. Por ejemplo, empieza en el fondo, le da juego durante 1 minuto. Si no hay picada, sube la mormisca medio metro y repite el proceso, y así sucesivamente, cubriendo toda la columna de agua hasta llegar casi al hielo. Está buscando activamente a los peces, en lugar de esperar a que ellos le encuentren. Este método es mucho más efectivo porque los peces no siempre están en el fondo. Pueden estar suspendidos a cualquier altura. Mientras tú esperas en un solo piso del edificio, él está llamando a todas las puertas. Organiza tu pesca. Define un plan. Barre todas las profundidades de forma ordenada y verás cómo tus oportunidades se multiplican. Un detalle que parece insignificante, pero que es de vital importancia: la agudeza del anzuelo. Los anzuelos de las mormiscas, especialmente las más baratas, no siempre vienen perfectamente afilados. Además, con el uso, al rozar con el fondo o con el propio hielo, pierden su filo. Tú puedes llevar usando la misma mormisca varias jornadas. Su anzuelo está ligeramente romo. Tu vecino, quizás, usa una mormisca nueva o afila sus anzuelos antes de cada salida. Un anzuelo ultra afilado penetra con la más mínima presión. Con las picadas sutiles del invierno, donde el pez a menudo solo lame o empuja el cebo, un anzuelo afilado se clavará solo. Uno romo, en cambio, resbalará. Puedes estar teniendo picadas que no se traducen en capturas simplemente por este motivo. Pasa la punta del anzuelo por la uña de tu pulgar. Si se clava, está bien. Si resbala, es hora de afilarlo o de cambiar de mormisca. Es una prueba de 10 segundos que puede salvarte el día. Por último, algo que huele mal: el olor de tus manos. ¿Acabas de echarte repelente de mosquitos, aunque sea invierno? ¿Usas crema de manos con perfume? ¿Has fumado un cigarrillo? ¿Te has echado gasolina en el coche de camino? Todas estas sustancias dejan un rastro químico en tus manos que se transfiere al cebo y a la línea. Para un pez, cuyo sentido del olfato es extremadamente desarrollado, estos olores son antinaturales y una señal de alarma. Lo detectan a metros de distancia y lo asocian con peligro. Tu vecino, sin embargo, puede que se haya lavado las manos solo con agua antes de empezar, o que incluso se las frote con un poco de sedimento del fondo para impregnarlas de un olor natural. Es el toque final del sigilo. Asegúrate de que tus manos estén lo más neutras posible. Evita jabones, colonias o cualquier químico. A veces la razón por la que no pican no se ve, sino que se huele. Y así llegamos al 20º y último punto, que engloba a todos los demás. ¿Es la pura y dura suerte? No. Lo que llamamos suerte en la pesca es, en realidad, la suma de una enorme cantidad de pequeños detalles ejecutados correctamente. No es una sola cosa. No es solo el hilo fino, o solo la pausa, o solo el cebo fresco. Es la combinación de todo. Tu vecino, quizás de forma consciente o por pura intuición forjada durante años, está haciendo bien 18 de estas 20 cosas. Tú, quizás, solo estás haciendo bien 5. La diferencia en el resultado no es lineal, es exponencial. Cada pequeño acierto multiplica el efecto del anterior. La pesca de precisión no consiste en encontrar una mormisca mágica. Consiste en convertirte en un maestro de las variables. Se trata de entender que cada elemento, por insignificante que parezca, juega un papel en la decisión final de un pez que lleva miles de años de evolución aprendiendo a sobrevivir. Tu vecino no tiene suerte, tiene método. Y ahí lo tenéis, la cruda realidad. No es la mormisca, nunca lo fue.
Mientras tú te obsesionabas con el color y la forma de un trozo de metal, tu vecino estaba dirigiendo una orquesta de detalles sutiles. El grosor del hilo, la duración de la pausa, el nudo, la profundidad exacta, el olor de sus manos. ¿El momento más revelador? Para mí, es pensar en cómo un simple nudo de lazo puede dar más vida a tu señuelo que la mejor de las animaciones. Es un zasca en toda la cara a nuestra tendencia a buscar soluciones complejas cuando la clave está en lo más básico. Esto cambia las reglas del juego. Te obliga a dejar de buscar culpables fuera y a empezar a analizar cada uno de tus propios gestos. Tu caja de pesca puede estar llena de señuelos caros, pero si tu técnica no acompaña, solo estás bañando plástico de colores. Gracias por haberme acompañado en este análisis a fondo. Espero que ahora, la próxima vez que veas a tu vecino sacar peces, en lugar de frustrarte, te fijes en todos estos detalles. Si este vídeo te ha abierto los ojos, dale un buen like y suscríbete al canal para no perderte más secretos que marcan la diferencia. Y ahora, lanzo la pregunta final para el debate en los comentarios. De todos los puntos que hemos visto, ¿cuál crees que has estado ignorando durante más tiempo y que podría ser la verdadera causa de tus días sin picadas? Os leo a todos.